nombre es Ana. Desde pequeña me encantaba escuchar que Jesús me amaba. Me gustaría ir a la escuela dominical y aprender más acerca de Él. Me hizo sentir bien, como si fuera una necesidad, un refugio. Mi madre fue todo lo que conocí por un tiempo, hasta que nació mi hermana pequeña. Con su llegada, mi madre necesitaba trabajar más. Entonces me dejó en casa de mi abuela. Allí vivía rodeada de mis primos. Pasamos nuestros días jugando, corriendo por la calle hasta que se encendían las luces. También estudiamos juntos, compartiendo momentos que parecían felices, pero escondían algo oscuro. En esa casa sucedieron cosas que aún hoy dejan cicatrices. Algunos recuerdos están fragmentados, confusos, pero los que quedan son demasiado dolorosos para olvidarlos. Fue cuando una de mis tías empezó a salir con un hombre que todo empeoró. Desde que entró a la casa, el ambiente ha cambiado. La energía era pesada. Un mal presentimiento flotaba en el aire. No entendí exactamente por qué, pero la confusión y los conflictos aumentaron. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, él se escabullía. La puerta del dormitorio quedó entreabierta. El pasillo oscuro. Escuché los lentos pasos sobre el suelo de madera. Mi corazón estaba acelerado. Fingir dormir era mi única salida. Pero sentí esa presencia parada al lado de la cama. El olor a cigarrillos. Respiración pesada. El miedo era asfixiante. El asco. La impotencia. Quería desaparecer. Al principio pensé que era solo yo. Pero no fue así. Lo mismo hizo con mis primos. Silencio absoluto. Apenas respiraba. La puerta crujió lentamente. Pasos ligeros en la oscuridad. Su olor se mezcló con el aire. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera saltar de mi pecho. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no obedecía. Al principio fue sutil. Pequeños toques, miradas prolongadas. Pero luego se volvió claro. Al principio fue sutil. Pequeños toques, miradas prolongadas. Pero luego se volvió claro. A veces me despertaba en otra parte de la casa, sin recordar cómo llegué allí. Era como si mi mente bloqueara ciertos recuerdos para protegerme. No entendía por qué sentía que yo era el indicado para esto. ¿Qué había hecho? ¿Por qué yo? Los adultos iban y venían, entrando y saliendo de esa casa como si nada. La puerta nunca estuvo cerrada. El peligro estaba ahí, pero nadie parecía verlo. Entonces, un día, sucedió algo aún más horrible. Uno de los hombres que frecuentaba la casa fue sorprendido abusando de nuestro perro. Sí, mi prima vio todo y nos contó, desesperada. El miedo se apoderó de nosotros. Corrimos a una de las habitaciones y nos encerramos dentro. Nuestros corazones latían rápido y la sensación de peligro era asfixiante. Al final, este hombre fue expulsado de la casa. Nunca lo volvimos a ver. Pero ¿sabes qué fue peor? Nadie habló de eso, como si nunca hubiera sucedido. Todo siguió. Fingimos que era normal. Pasó el tiempo y seguí con mi vida sin entender lo que me había pasado. Hasta que un día, distraído, encendí la televisión. Era cualquier programa. Una mujer habló de su infancia. Al principio ni siquiera le presté atención, pero de repente, algo me agarró. Sus palabras fueron como cuchillos atravesando mi piel. Cada detalle, cada escena que describió, era como si estuviera contando mi historia. Mi estómago se revolvió. Mis manos se enfriaron. Tiene un nombre. Hice una pausa. Contuve la respiración. Abuso. El mundo giró. El suelo desapareció. Lo que vivimos mis primos y yo no estaba en mi cabeza. No fue una pesadilla. Fue real. Y fue monstruoso. Mi madre finalmente consiguió una casa propia. Nunca más tuve que volver a esa casa. Pero los sentimientos, las dudas, no desaparecieron. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Quién era yo? ¿Cómo veía a los hombres? ¿Cómo me vi a mí mismo? Empecé a usar ropa holgada. No quería que me notaran. Quería desaparecer. En la secundaria una chica me preguntó si era gay. Realmente no sabía lo que eso significaba, pero sin pensarlo respondí, sí. Después de eso me fui a casa y pasé horas investigando. Encontré etiquetas, identidades, comportamientos y decidí identificarme como un semental.
Quería que todos lo supieran, excepto mi madre. Cuando finalmente se lo dije, lo hice en una carta. No tuve el coraje de hablar cara a cara. Su respuesta llegó rápidamente. Una llamada. Ella me preguntó si quería hablar de ello. Nos sentamos y hablamos. Mi madre me miró a los ojos. Su tono de voz cambió, como si ya hubiera informado la respuesta. ¿Te pasó algo cuando eras niño? Sentí un nudo en la garganta. El tiempo se detuvo. Me sudaban las manos. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Respiré hondo y traté de decir, pero las palabras no salían. Solo pude murmurar, sí. La mirada en sus ojos aplasta mi corazón. Nunca olvidaré el dolor en sus ojos. Mi corazón se aceleró. La garganta se cerró. Respiré hondo y respondí, sí. Su mirada. El dolor en sus ojos. Eso me destruyó por dentro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un vacío como este? Comenta abajo. Mi revelación tuvo un impacto en la familia. Cuando mi madre se acercó a mi tía y le sugirió que le preguntara a su hija si también había pasado algo, mi prima se puso a llorar. Me quedé con un peso enorme sobre mis hombros, sintiendo como si hubiera sacado a la superficie dolores que podrían haber estado enterrados. Con el paso del tiempo, mi madre fue quemada por el cáncer. Al principio pensé que ella vencería la enfermedad, tal como mi abuela había vencido el cáncer de su madre. Pero todo sucedió demasiado rápido. Intentó seguir haciendo vida normal, pero en noviembre, su estado empeoró significativamente. Me quedé a su lado durante los tratamientos, pero llegó un momento en que decidió que solo quería quedarse en casa y estar cómoda. El día que falleció, recuerdo que le dije, «Te amo, mamá». Después de su muerte, me mudé a Atlanta y me sumergí en las fiestas y el alcohol. Hice amigos en la comunidad LGBT y viví intensamente en ese ambiente. En ese momento solo quería volver a sentir a mi madre cerca. Por eso cuando me hablaron del espiritismo, lo acepté sin pensarlo 2 veces. Las primeras sesiones fueron pacíficas. Cerramos los ojos, encendimos velas. El ambiente parecía acogedor. Al principio. Pero a medida que profundicé, algo cambió. El aire se volvió pesado. El olor de las velas se mezclaba con algo extraño. Algo podrido. A veces sentía un escalofrío recorrer mi columna, como si algo invisible me observara de cerca. Y luego vino la peor parte. Una noche, en medio de una sesión, escuché una voz. Era ronco, distorsionado. «Ella está aquí. Tu madre está aquí». Mi corazón se aceleró. Mis manos estaban sudando frío. Quería creer, necesitaba creer. Pero en el fondo algo gritaba dentro de mí. Esa no es mi madre. La presencia que estaba buscando no era la que había allí. Regresé a Nueva Jersey tratando de encontrar una manera, pero la confusión dentro de mí continuó. Fue entonces cuando, en una fiesta familiar, todo cambió. Era un evento para celebrar la adopción de un bebé, pero como siempre, los adultos estaban bebiendo, fumando y divirtiéndose. Ya estaba fuera de mí, completamente entregada al momento. El alcohol me quemó la garganta y cuando logré comprar éxtasis ni siquiera lo dudé. Fui al baño. Las luces parpadeaban débilmente y el sonido ahogado de la fiesta resonaba en las paredes. Me tragué la pastilla. Segundos después, sentí una ola cálida recorrer mi cuerpo. Mi corazón se aceleró. Entonces me miré al espejo. Y me quedé helado. La imagen que reflejaba no era la mía. O al menos no se parecía a mí. Mis ojos eran negros, vacío, como si mi alma se hubiera ido y algo más estuviera tomando su lugar. El pánico subió a mi garganta. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Era como si el espejo me retuviera allí. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo, viniendo de todos lados. ¿Quién eres? Mis labios temblaron. ¿En qué te has convertido? Mi pecho se apretó. No tuve respuesta. ¿Cómo llegaste aquí? El aire se volvió pesado. De repente, como sobresaltado, apareció otra voz. Pero esto fue diferente. Calma, fuerte, lleno de autoridad. Necesitas encontrar una iglesia. Y fue ahí, en medio de esa fiesta, drogada y perdida, que algo dentro de mí despertó. Y así empezó mi búsqueda. Estaba conectado a una iglesia a la que asistía uno de mis primos.
recuerdo el día que entré a ese lugar por primera vez. Tan pronto como entré a la iglesia, me invadió un sentimiento abrumador, algo que nunca antes había experimentado. Me senté en uno de los bancos, pero pronto todos se levantaron para comenzar el servicio. El pastor comenzó a orar y mientras hacía una oración sencilla, fui envuelto por el Espíritu de Dios. Todo mi cuerpo tembló y comencé a llorar sin parar. Cuando terminó la oración, aplaudí, todavía abrumada por la emoción. Todos me miraron y preguntaron, ¿estás bien? Fue solo una simple oración, pero algo dentro de mí se había roto. Empecé a reflexionar sobre ese momento. Ese sentimiento era el mismo que había estado persiguiendo toda mi vida, pero siempre en los lugares equivocados. Fue entonces cuando me di cuenta. No sé exactamente qué es esto, pero quiero más de esto. Después de esa conversación con el pastor, comencé a reflexionar mucho sobre mi vida. Quería esa paz que había sentido en la iglesia, pero todavía había una parte de mí que no entendía completamente lo que significaba entregarse a Jesús. Poco después viví una experiencia que lo cambió todo. Una noche, cuando regresaba del trabajo, recibí una notificación en mi celular avisándome de un aviso de inundación. Pensé que era extraño, ya que el cielo estaba despejado. Pero minutos después, apareció una tormenta de la nada. Las calles rápidamente comenzaron a inundarse. Intenté buscar una ruta alternativa, pero sin darme cuenta entré a un camino donde el agua ya cubría todo el asfalto. Mi coche empezó a hundirse. El motor se detuvo. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí. Me bajé del auto desesperado y corrí hacia la entrada de una casa. Me arrodillé allí, bajo la lluvia torrencial, y grité, «Jesús, me he rendido a ti. ¿Por qué sucede esto?» Fue entonces cuando entendí. Nunca me había delegado del todo. Allí, de rodillas, con el agua corriendo por mi rostro, dije, «Me entrego por completo, Señor. Toma mi vida. En ti confío». La tormenta amainó. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió para siempre. Llegó el día del bautismo, mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban frío. Sabía que ese momento cambiaría todo. Antes incluso de entrar al agua, sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que yo pudiera contenerlas. El agua estaba fría, pero algo dentro de mí ardía. Cada paso hacia el tanque parecía un paso hacia algo mucho más grande que yo. El pastor me miró a los ojos y preguntó, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Mi voz se quebró. Pero sabía la respuesta. Intentar. Puso su mano sobre mi cabeza, y en segundos estaba sumergida. Y luego, silencio. El mundo se detuvo. Fue como si todo estuviera suspendido en ese momento. El peso de los años, del trauma, de la culpa, todo quedó ahí, bajo el agua. Y cuando emerges, el aire llenó mis pulmones y con él vino algo indescriptible. Paz. Vida. Miré a mi alrededor y todo me pareció más claro, más ligero. Por primera vez sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Por primera vez fui libre. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Ahora sabía quién era. Alguien rescatado, amado y transformado por Dios. Después del bautismo, algo dentro de mí cambió por completo. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Por primera vez me sentí verdaderamente libre, pero al mismo tiempo era como si estuviera emprendiendo un nuevo viaje. Durante los días siguientes, sentí una paz inexplicable. Pero también me di cuenta de que, aunque me había transformado, todavía había áreas de mi vida que fueron sanadas por primera vez. El pasado no se detuvo de la noche a la mañana. Los recuerdos, los miedos, las inseguridades seguían ahí. Pero ahora sabía que ya no necesitaba cargar con ese peso sola. Comencé a darme cuenta de que mi caminar con Dios tenía como objetivo algo más que simplemente sentir su presencia en los servicios. Necesito aprender a confiar verdaderamente en Él, en cada área de mi vida. Y fue entonces cuando Él comenzó a mostrarme que había cosas de mi pasado a las que todavía me aferraba. Fue durante este proceso que entendí que no bastaba con cambiar internamente. Dios quería que me enseñara cómo dejar atrás todo lo que me retenía a la antigua versión de mí mismo. Un día sentí en mi corazón que necesitaba regresar a Atlanta para conseguir algunas cosas que todavía tenía allí. Cuando abrí mis cajas, me di cuenta de que muchas cosas ya no tenían sentido para la persona en la que me estaba convirtiendo. Entre ellos, había un recuadro específico.
la caja donde guardaba todos los objetos de brujería y ocultismo que había usado en el pasado. Nunca llenaron el vacío dentro de mí. Obtuve, ya no necesito esto. Sin dudarlo, lo tiré todo por la borda. Nadie y no vayas más a esos lugares. Aléjate de esta gente. Déjalo atrás. Y mientras obedecía, mi vida empezó a cambiar radicalmente. Cada paso de conformidad me acercó a quien Dios quería que fuera. Entonces, un día, surgió la oportunidad de bautizarme. Quería mucho, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí. Luché contra esta decisión. Era como si una parte de mí todavía se resistiera. Un extraño miedo me impide dar este paso definitivo. Pero Dios, como siempre, usé a las personas para que me hablaran en el momento adecuado. Un día, la primera dama de la iglesia se alejó de mí y me dijo con una mirada amorosa: «¿Quieres bautizarte, verdad?». En ese momento me di cuenta de que ya no podía huir. Sabía que era el momento. Sí, quiero. El día del bautismo, incluso antes de meterme en el agua, comencé a llorar incontrolablemente. No fue tristeza, no fue miedo, fue la liberación. Era como si me estuvieran arrancando todo el dolor, el trauma y los pecados deseados. Como si estuviera dejando atrás todo el peso que había cargado durante tantos años. Cuando me sumergí, sentí un silencio profundo, como si el mundo que me rodeaba se hubiera detenido. Éramos solo Dios y yo. Y en ese momento supe que nunca volvería a hacerlo. Al salir de por primera vez, sentí realmente gratis. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero incluso después del bautismo, todavía enfrenté desafíos. La transformación ocurrió dentro de mí, pero había inseguridades y miedos del pasado que insistían en atormentarme. Todavía estaba aprendiendo a confiar plenamente en Dios y verme a mí mismo de la misma manera que Él me vio. ¿Amor? No. Eso no era para mí. Cuando lo conocí, mi primera reacción fue levantar un muro. Alto, intransitable. Él realmente no puede estar interesado en mí. Si supiera todo lo que viví, huiría. Mi mente gritó, advirtiéndome que huyera. Toda mi vida, los hombres han sido sinónimo de dolor, abuso, destrucción. ¿Cómo confiar? Entonces hice lo que siempre hice. Me alejé, me escondí. Pero él se quedó. No me presionó, no insistió. Estaba ahí. Regalo. Me trató con respeto, con paciencia, con una amabilidad que nunca antes había experimentado. Poco a poco bajé la guardia. Una noche respiré hondo y conté mi historia. Cada herida, cada miedo, cada trauma. Esperé a que se alejara. Dicho esto, fue demasiado, pero se quedó. Él simplemente tomó mi mano y dijo: «No eres lo que te pasó, eres mucho más que eso». En ese momento una nueva herida comenzó a sanar dentro de mí. Fue allí donde Dios comenzó a sanar otra herida profunda dentro de mí, mi visión de los hombres. No todos eran como los que me lastimaron. No todo el mundo llevaba el mal. Poco a poco le dejé acercarse. Le conté mi historia, sin ocultarle nada. Pensé que, después de escuchar todo, se salvaría. Pero para mi sorpresa, se quedó. Eligió cada detalle y optó por quedarse a mi lado. Nuestra relación creció. Nos fortalecimos juntos en la fe y con el tiempo nos casamos. Fue un nuevo comienzo. Algo que hace años nunca hubiera imaginado para mí. Pero Dios todavía tenía más sorpresas para mí. Madre. Esa palabra nunca formó parte de mis planes. Estaba seguro de que no nací para esto. El miedo me decía que no sería capaz, que no sabría proteger, que no tenía suficiente amor dentro de mí. Pero Dios, Dios siempre sorprende. El día que tuve a mi hijo en brazos por primera vez, algo pasó. Miré ese rostro pequeño e indefenso y sentí una abrumadora ola de amor. Fue como si, en un instante, todas las mentiras que el miedo me había dicho durante años desaparecieran. Allí, sosteniendo a ese pequeño ser, entendí lo que era el verdadero amor. No cualquier amor, pero un amor puro, un amor que transforma. Y fue allí que me di cuenta. Dios no solo me sanó a mí, Él me hizo renacer. Dios no solo me liberó de mi pasado, sino que me dio una nueva identidad, una nueva familia y un nuevo propósito. Si alguien me hubiera dicho hace años que esta sería mi vida hoy, me habría reído. Era imposible. Estaba demasiado destrozada, demasiado perdido. Pero ya sabes,
A Dios le encanta reescribir historias. Él tomó mi dolor y lo convirtió en curación. Tomó mi oscuridad y la llenó de luz. Tomó todo lo que pensé que era el final e hizo un nuevo comienzo. Y si Él lo hizo por mí, también puede hacerlo por ti. Se transforma. Él sana. Él restaura. Y soy prueba viviente de ello. Si esta historia te conmovió, no la guardes para ti. Me gusta. Comenta Dios es bueno. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nunca se sabe quién podría necesitar ese mensaje hoy. Si esta historia te conmovió de alguna manera, apoya el canal con un me gusta. Esto ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y comenta abajo Dios es bueno para que sepa que me estás siguiendo. Y apúntate, porque todavía hay mucho que contarte.